Gracias, Padre eterno. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre eterno, precioso, maravilloso, Señor, eres tú. Gracias. Amén. Amén. Y amén. Quiero que hoy puedan sacar sus Biblias, sus aplicaciones, sobre todo ¿lo puedes bajar un poquito más? No lo cortes, solo ahí bajito, por favor. Vamos a leer varias cosas hoy. Quiero que vayan conmigo al libro de Jeremías, capítulo 6. Yo creo, amados, de verdad que estamos viviendo en un tiempo tan precioso donde el Señor sabe qué es lo que yo siento realmente. Yo me uno al mensaje que se ha estado hablando. Y les quiero decir algo, que yo sé que el Señor nos está llamando porque el Señor está ansioso de que nosotros seamos un pueblo escogido para Él. Que seamos personas no moldeados por este mundo. Es verdad que vivimos en este mundo. Es verdad que hemos nacido en este mundo. Pero no somos para este mundo, amados. Somos llamados a algo mayor, a algo mejor. Somos llamados a algo mejor. Y las tribulaciones, ¿sabes qué hacen las tribulaciones? Nos guían más a Él. ¿Sabes que muchas veces las tribulaciones en nuestras vidas son como, en mi país le llaman policía acostado? Eso que hace que el coche en el camino, esos, ¿cómo le llaman aquí? ¿Ah? Resaltos, exacto. Eso que hace que el coche tiene que bajar de velocidad. Eso para que usted no vaya en una carretera a 100 o a 1000 por hora. Entonces muchas veces la adversidad de nuestra vida es como eso. Para que nos volvamos a enfocar. Porque si no, ¿qué hacemos? Dañamos el vehículo. Y sabe que nosotros somos el vehículo. Y si dejamos que el Señor maneje, ciertamente vamos a respetar las normas. ¿Sí me comprende? Yo les quiero decir que meditando en hoy, meditando en lo que, desde que yo supe que iba a traer la palabra, yo le preguntaba al Señor, yo me sentaba a mi ordenador, porque hay veces me gusta escribir, me gusta ver qué es lo que el Señor puede hablarme a mi corazón. ¿Me entiende? Hay veces yo me gusta fluir, pero hay veces le digo, Señor, quiero tener una dependencia tuya de poder también sentir qué es lo que me estás hablando, qué es lo que puedo escribir. ¿Me entiende? ¿Acaso creemos de que los profetas de antiguo no escuchaban la voz de Dios y mandaban a escribir? Entonces yo hay veces hago ese ejercicio. Y sabe que yo me sentaba varios días de la semana desde que recibí la llamada y nada, hermano, nada salía. Me sentaba ahí y digo, bueno, ¿qué me invento? Pues, ¿no? Pero sabe que eso se llama depender del Espíritu Santo también. Porque yo dije, bueno, Señor, si tú no me hablas nada, pues no escribo nada y dependo y fluyo. Pero ayer por un momento yo le preguntaba al Señor, ¿qué Señor, qué tú tienes? Yo ciertamente, hermanos, le digo, en mi búsqueda personal con el Señor, siempre el Señor, yo no busco a Dios por una prédica, déjeme decirle eso. Yo no busco a Dios por una prédica, busco a Dios por Dios. Le aliento a que usted busque al Señor, no por lo que Él le pueda dar, busque a Dios por Él. ¿Me entiende? Yo es como que si voy es como mi hija cuando ella viene, o sea, ella no me busca, yo le enseñé desde niña, no me busques por lo que yo te pueda dar, porque ciertamente en un momento dado nosotros llegamos a hacer ese error, que cada vez que alguien llegaba a casa, su mamá o yo, buscaba a papá o mamá por lo que le podíamos dar. Pero si yo le enseño si me va a dar la bienvenida cuando yo llegue a casa por mi presencia y no por lo que le puedo dar, ahí es donde es el amor de verdad. No es por lo que te puedo dar, es por mi presencia. ¿Me entiende? Quiero, antes de que entremos al pasaje que le dije, quiero hacer una pequeña reflexión que escuché y me pareció tan precioso. Dos cosas. Decía un hermano, mire cómo nuestro corazón debe de estar enfocado en Dios, que decía algo así.
Es un predicador que me ha bendecido muchísimo, y él decía, cuando él estaba pasando momentos de dificultad, cuando él no conocía muy bien la voz de Dios, dice que su suegra una vez le dijo, porque él tenía problemas con la gente creyente, con los cristianos, con la iglesia, con el cuerpo de Jesucristo, y sabe que le dijo su suegra, le dice, te quiero hacer una pregunta, dice, le decía a la señora, tú prefieres, dice, ¿qué prefieres? Hay dos preguntas, dice, ¿prefieres pasar el infierno entero, dice, con una persona que es como decía la palabra, con un hipócrita? ¿Prefieres pasar el infierno entero con un hipócrita o sentarte al lado de él en una congregación? ¡Wow! Imagínense, ¿no? ¿Qué pregunta para meditar eso? Se lo narro otra vez. ¿Prefiere sentarse al lado de un hipócrita en la congregación, usando esa metodología, o pasar el resto del infierno con él? Qué tremendo, ¿no? Yo decía, wow, eso es para meditar. Y la otra cosa que le dijo, nosotros, dice, si nosotros entendemos quién es Dios, deberíamos de ser como un amo que tiene un perro, dice. Ese perro, dice, puede equivocarse, hacía esta referencia. Y se puede ir, un perro bien entrenado, ¿no? Un perro que sabe quién es su amo. Dice, ese perro puede irse, cuando yo lo suelto, va a darse su vuelta, pero ¿sabes qué? Siempre vuelve a mí. Siempre vuelve a mí. Si nosotros fuéramos así como el Señor, y somos como un perro, decía él, haciendo la buena referencia de un perro. Ya. ¿Cuál es la referencia que nosotros tenemos del perro? Es el amigo del hombre, el mejor amigo del hombre. ¿Será que nosotros podemos ser el buen amigo de Dios? ¿Será que Dios nos está llamando a ser buenos amigos de Él, íntimos de Él? ¿Sí me entiende? No simplemente ser, bueno, Dios es Dios y yo soy un perdido a la izquierda. ¿Me entiende? Entonces, en referencia a eso, hermano, yo quiero que leamos ahora, quiero que mediten eso y que podamos leer lo que les voy a decir. Vamos a Jeremías 6. Jeremías 6. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6, 16. Dice así: honramos, Señor, tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Se lo leo en la textual cuarta edición. Así dice Yahvé: deteneos en medio de los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, y dónde está el camino bueno, y andad por él. Escuche, usted se va a detener en medio de los caminos, escuche bien, y dice, va a mirar, va a fijarse, y va a preguntar por los senderos antiguos. ¿Dónde está el camino bueno? Andad por él y hallad descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos por él. Hasta ahí. Qué tremendo, hermanos. Les quiero compartir, básicamente hoy les vengo a compartir lo que el Señor me ministraba a mí. Yo les quiero hacer personal hoy esto. ¿Me entienden? Les quiero hacer personal las palabras que el Señor sembraba en mi corazón. El Señor, el día de ayer yo le compartí a mi esposa un poquito lo que estaba pasando conmigo, precisamente más fuertemente ayer, porque ayer tuve como que más tiempo para centrarme, más centrar mi alma, más no estar pensando en el trabajo ni nada. Ya. Y resulta que el Señor en la madrugada estaba trabajando y de repente el Señor trajo una alabanza a mi corazón. Yo estaba escuchando otra, pero Él trajo otra a mi corazón. Y quiero compartirles mis experiencias con el Señor. A lo mejor esto le alienta, a lo mejor esto le incita a buscar de Dios. Yo recuerdo, le estoy compartiendo, mire qué tremendo es Dios. Me estaba diciendo ayer en la tarde cómo debería yo compartir esto aún. Entonces le estoy entrando entre hijos de todo. Mire, ayer yo meditaba en el Señor cuando esa alabanza vino a mi corazón. Y fue una de las primeras canciones, hermanos. Por eso le hablo de la senda antigua. Gloria a Dios por ministraciones como lo que usted escucha de fondo. Gloria a Dios por los instrumentales. Gloria a Dios por los ministros que nos inspiran a ir en las profundidades de Dios, digo en el sentido musical. Gloria a Dios por todo eso. Pero muchas veces debemos de recordar de dónde hemos venido, hacia dónde vamos. ¿Sí me entiende? Por eso mirar la senda antigua. Y el Señor me decía, oiga, años hermanos, que yo no escucho esa música.
porque ciertamente el hermano que en su día la cantó, para mí al son de hace muchos años, él se desvió del Señor. Se desvió. Para mí, honestamente, yo lo puedo presentar delante del Señor y puedo juzgar, como dice la palabra, y ver que él lastimosamente se ha torcido de las sendas correctas del Señor. Pero esa canción en su momento fue inspirada por el Espíritu Santo de tal manera que tocó toda Latinoamérica, aquel que lo escuchó con un corazón rendido para el Señor. Y yo meditaba y yo decía, uy, pero ¿cómo, Señor? ¿Qué me quieres decir con esto? Y mi esposa me decía ayer, ciertamente Dios te está hablando. Y yo recuerdo que me llevó al momento específico cuando esa canción, las letras de esa canción tocó mi corazón. Y me hizo centrarme en Dios. Y ella sabe muy bien que yo no tengo una memoria así, chispa, que me acuerdo. Hay veces, ayer me acuerdo, medio. Y yo recordaba el momento cuando el Señor usó esa alabanza, hermanos, para tocar mi corazón. Yo estaba terminando de hacer un trabajo, estoy hablando hace al menos, mínimo, hace como 13 años atrás, 14 años. Yo recuerdo que estaba terminando de pintar un sitio, iba para mi casa, y yo tenía los auriculares y yo estaba escuchando y le decía, Señor, qué tremendo lo que dice esta canción. Dice, yo quiero, Señor, que tú seas mi universo. Y en ese momento yo recuerdo, hermano, hasta le puedo decir en qué línea iba del autobús. Tan específico fue Dios ayer conmigo. Yo recuerdo que iba a mi casa y el trayecto del lugar, mire, hasta el lugar ya ni siquiera existe, pero recuerdo dónde es. ¿Sí me entiende? Y me decía el Señor, ¿te acuerdas? Tú saliste de ahí, te subiste a esa línea, ibas a tu casa, vivías en Avenida Burjasot, en tal número de finca y de piso y de planta, específico, hermanos. ¿Cómo no puedo decir, hermano, que eso no es Dios? Sabiendo cómo es mi memoria, ¿me entiende? Entonces me decía, acuérdate, ¿sabes qué? Mi pueblo necesita recordar que yo debo ser su universo. Yo debo de ser el príncipe, el principal, la columna de baluarte en sus vidas. Sin mí, decía el Señor, su casa se va a caer, se destroza y queda en nada. Es como una casa edificada sobre la arena. Pero Él quiere ser nuestra roca. Y sabe que yo escuchaba esa canción. Y cuando llegué a la casa yo le decía, Señor, así como dice este hombre en esas letras de esa canción, yo quiero que así tú seas para mí. Y perdón si me emociono, pero ¿cómo no me voy a emocionar cuando mi padre por primera vez escucho su voz tan claro llamándome a buscarlo, tan severo y tan certeramente, ¿me entiende? O sea, es que no era mi padre terrenal, era mi padre celestial, que se dignó a hablarle a un pecador como yo. Y ayer me decía, acuérdate. Y sabe que yo me busqué las canciones de ese hermano en su tiempo y volví a escuchar algunas y decía, madre mía, Señor, qué tremendo, Señor, era escuchar esas canciones que nos ministraron tanto, Señor. Y sabe que lo más curioso, que después yo tenía un Sony Walkman, que era un MP3 en su día. Y recuerdo que yo tenía tantas músicas, hermanos, del mundo, que yo escuchaba, gracias. Si se los digo, hasta se van a reír de mí. Pero eran todas músicas caribeñas, hermano. ¿Me entiende? Bob Marley y toda esa gente, ¿me entiende? Pero lo que le quiero decir, claro, esa era la música que yo conocía, música violenta, música que me hacía, que cuando los problemas venían yo las escuchaba, porque para mí la violencia me hacía, no, ¿cómo le digo? Como que saber enfrentar los problemas de una mejor manera. Y en su momento, llegó la voz de Dios y me dijo, ¿sabes qué? Cuando llegué, vuelvo a ese día, cuando llegué a casa, recuerdo que vivíamos con unas hermanas y esa noche dijimos, vamos a orar al Señor. ¿Te acuerdas? Vamos a orar al Señor. Y recuerdo creo que hace 13 años, porque recuerdo que Lauren creo que recién había llegado. Y recuerdo que ella decía, me dijo lo que yo le dije al Señor en ese autobús. Me dijo, ¿tú quieres que Dios sea tu universo? Así. Búscame en las madrugadas antes de que salga el sol. Y búscame por las tardes antes que se ponga. Hazle un ejercicio diario y me vas a encontrar. Porque yo me voy a manifestar. Porque sabes que yo sé por qué Dios me dijo eso. Yo se lo digo, hermanos. Porque muchas veces necesitamos que Dios nos ponga parámetros. Quiere que Dios nos ponga ciertas cosas de hacer. Como por ejemplo, ustedes que pueden ser madres o padres o no lo son, ponerle una rutina a sus hijos. Y esa rutina nos va a ayudar a conocer quién es su Padre celestial. Si no lo conoce,
Hoy es un día de invitación, hermanos, para que los conozcamos. Hoy es un día realmente, o a lo mejor ha escuchado la voz de Dios llamándole. Yo sé que lo que me estaba llamando a mí era mi conciencia que me estaba diciendo, te estoy jalando. Era Dios diciéndome por medio de mi conciencia, te estoy llamando, Jeffrey. Acércate a mí. Y yo no conocía, no sabía cómo hacerlo. Pero un ejercicio, una rutina nos ayuda a conocerle mejor, ¿me entiende? Una rutina nos ayuda muchas veces a conocerle más. Yo recuerdo que antes de eso yo ayunaba desde que mi mujer se iba a trabajar hasta que volvía. Preparaba la comida y yo le dejaba porque ciertamente no tenía trabajo. Yo le decía al Señor, ¿en qué momento, Señor, me das un trabajo? Y yo no entendía y resulta que viene una persona y me dice, hijo, te dice el Señor esto. Mire cómo Dios puede utilizar, perdónenme la expresión, hasta un burro para hablarle a uno. ¿Me entiende? Porque ciertamente la persona obviamente estaba torcido, hermano, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios por eso. Espero que el Señor le haya arreglado sus caminos. Pero ¿sabe qué? Me dijo, ¿por qué tú estás tan afanado con un trabajo cuando Dios te está buscando? ¿Por qué estamos tan afanados con cosas cuando es el Señor que quiere tener tiempos con nosotros? Nos afanamos con las amistades, nos afanamos con la tecnología, nos afanamos con el mismo trabajo. Pero ¿en qué momento? Mire, le digo esto. Muchas veces nos afanamos tanto con el trabajo que muchas veces perdemos una reunión como esta. Muchas veces nos afanamos tanto con los roces que podemos tener con los hermanos, que, ay, porque el hermano ese va a estar ahí hoy, no voy pues, porque me cae mal Cindy, no voy a estar cerca de ella. ¿Sí me entiende? Pero ¿sabe qué? Hasta en eso Dios me trató, la uso como ejemplo, hermana. ¿Sabe qué? Yo recuerdo, hermanos, cuando yo tenía ciertos roces antiguamente, ¿sabes qué me decía el Señor? Y me daba ese pasaje bíblico cuando le dijo a Pedro, ¿cuántas veces tienes que perdonar? En un día, no en un año. ¿Sí me entiende? Entonces me decía, tú tienes que saber perdonar. Si tú caminas en perdón, tú caminas en mis caminos. ¿Qué más que eso, hermano? Eso es como una bofetada para que nosotros reaccionamos cómo debemos de andar en los caminos del Señor. ¿Me entienden? Entonces usted, hermano, hoy en esta mañana hablándoles, no nos fijemos quién está a nuestra derecha, a nuestra izquierda, pero quién nos ha unido a todos nosotros y de quién procedemos. Procedemos del Padre de las luces, ¿me entiende? Procedemos y vinimos de Él. No importando la circunstancia, y déjeme decirle que la circunstancia suya y la mía a lo mejor no es la misma. Pero déjeme decirle, muchas veces yo he escuchado que porque yo no fui alcohólico, yo no sé cómo ministrarte a ti que eres alcohólico. O tú que te has metido cuántas jeringuillas en tus brazos. No, hermano, ¿dónde dejamos a Cristo? Cristo no necesitó ser un prostituto para hablarle a la prostituta. Cristo no necesitó estar endemoniado para hablarle al gadareno. Entonces, si el mismo Espíritu de Cristo que estaba en Él, el Espíritu Santo que habita en mí, ¿acaso yo necesito, hermano, haber pasado sus circunstancias para poder hablarles o darles un consejo de parte del Señor? No. No, hermano. Pero ¿sabe lo que debe de estar presente en mí? Una conciencia activa del Espíritu de Dios. Cultivar la presencia de Dios. Tenerlo a Él viviendo dentro de mí. ¿Será que hoy podemos irnos de aquí más tarde con hambre y sed del Señor? A lo mejor no es de la comida física que perece, sino de Él. De reorganizar nuestra agenda para Él. De reorganizar nuestros días para Él. Yo le digo una cosa, hermanos. Yo me pongo como ejemplo, porque si Dios a mí me ha elegido como ministro para su gloria, sabe que muchas veces Dios nos hace pasar por procesos tan difíciles que nadie más lo sabe, más que la persona que está a nuestro lado. ¿Me entiende? Muchas veces, aún las personas que más nos conocen de años y de cosas, no saben por los caminos que hemos pasado. No saben por las cosas que hemos renunciado. Ahí el otro día meditaba en eso también. Cuando el Señor me decía, cuando yo leía ese libro del hermano que fue un mártir para el Señor, Julio, yo recuerdo que yo leía eso y yo recuerdo una conversación que tuve meses o hace un año atrás y que me recordaba la hermana Ana, esa es la conversación que yo tuve con ella. Nunca había pensado en eso, pero se los comparto. Sabe que yo pensé en el momento que ella me metió en una plática con ella y me hizo consciente de qué fue lo que yo renuncié, qué fue lo que yo di para el Señor. O sea, no lo di como quien dice,
me va a pesar dar mi teléfono para el Señor. No, porque yo comencé a conocer de Dios, que yo sutilmente, al suave, con el paso del tiempo, fui renunciando a cosas. Renuncié a mis sueños, renuncié a cosas materiales que teníamos. Hemos renunciado, hermano. Usted no se imagina a cosas que hemos renunciado. Entonces, si usted me ve, hermano, por la misericordia de Dios parado delante de usted, no sabe el camino por donde hemos pasado. Pero le incito a que usted pase el camino que el Señor quiere que pase. Que usted puede renunciar, ¿sabe qué? A la carnalidad que es en nosotros. Si Dios, como leíamos en ese pasaje, Dios le estaba diciendo por medio del profeta Jeremías, no regresen a lo que ya han conocido. Busquen por donde yo les he estado guiando desde el principio. Porque quiero que no solamente poseen la tierra de leche y miel, pero sabe que Jeremías estuvo en un tiempo donde Israel estaba tan desviado que lo sacó de Israel. Lo sacó de la tierra prometida, hermanos, y no sé si me están oyendo. Dios muchas veces nos tiene que sacar de la tierra prometida para que no nos enfoquemos en lo que nos dio, si nos enfoquemos en Él, hermanos. ¿Sabe qué? Yo recuerdo, hermanos, cuando el Señor me pidió lo más preciado para mí. Hay dos cosas que yo aprecio mucho después de Dios, es mi esposa y mi hija. Yo recuerdo un día en el hospital cuando yo les tenía recién pandemia. Yo recuerdo por una picadura en el pie y decía, pero ¿por qué estamos internos aquí en el hospital? ¿Por qué, Señor? Yo recuerdo que llamé al hermano Mike y él me dijo, hermano, como todos los consejos de él, pregúntele a Dios. Espero que no escuche este audio, ¿no? Yo recuerdo que me dijo, pregúntele a Dios, ¿por qué está usted ahí adentro? Hermano, y fui consciente, ¿sabe qué? Yo recuerdo las maneras como trataron a mi pequeña, cómo la agarraron dos enfermeras, la sostuvieron fuerte para hacerle el dichoso test del COVID. 2 personas, hermanas, para una niña. ¿Por qué? Violento fue eso para mí. Yo quería realmente, siendo hombre, siendo padre, pero me acordé que era cristiano y les quería golpear. Les soy honesto. ¿Y sabe qué? Cuando por fin le metieron ese dichoso intravenosa, ahí todo fue de una manera grotesca, pues para una niña, para mí. Y recuerdo que estaba yo en esa habitación y ya cuando le metieron el suero y todo lo que le estaban metiendo, y mi hija se durmió. Yo me levanté por un momento de la cama y me senté y le pregunté, Señor, ¿por qué estoy aquí, Señor? ¿Por qué estoy aquí con mi hija? Y recuerdo, hermanos, le estoy compartiendo mi experiencia personal. Miren, ni siquiera es lo que tengo escrito. Pero va, creo que en esa dirección. Y me decía el Señor, ¿sabes qué? Ella es tu única, así como le dijo a Abraham. Así que cuando la gente habla de Abraham, hermanos, déjenme decirle que yo tenemos que pasar procesos de fe a renunciar muchas veces hasta lo más que amamos en esta vida. A lo mejor usted puede ser padre de 1, de 2, de 3, de 4, pero muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo vamos a editar. ¿Qué pasa? Muchas veces, yo recuerdo, el Señor me decía, ¿sabes qué? Déjeme decirle esto, te estás enfocando más en ella que en mí. Ella está siendo tu Dios. La amas más que a mí. En un momento dado, Dios me dijo lo mismo de mi esposa. La estás amando más que a mí. Hermano, qué difícil es eso. Pero ¿sabe dónde es lo peor, mis amados? Cuando es Dios mismo que le ha entregado a esa mujer y es Dios mismo que le ha entregado a esa hija. Eso es lo más fuerte, porque cuando Dios mismo, yo recuerdo, los que saben mi historia con mi esposa, es que Dios, hace años yo oré por ella y cuando la conocí, Él me dijo, es ella por la que oraste. Yo dije, gloria a Dios, amén, Señor. Entonces el primer día que yo le dije, la amaba, apenas nos estábamos conociendo y me dice, estás loco. Pero yo sabía que ella iba a ser mi esposa. Vea, son casi 18, 19 años y aquí estamos. 20 años desde ese momento creo. Pero sabe que lo mismo con mi hija. Yo le dije, Señor, tantos años esperándola, cuando me la diste, ahora me la estás pidiendo. Me dice, ¿sabes qué? Sacrifícala en tu corazón hoy, porque si no, de aquí ella no sale. Por una pequeña infección en su pie, hermano. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre a Dios decirme a mí, alguien que yo he amado, alguien por quien he orado, alguien que en el vientre de su madre he orado por ella, ministrándola, dándole lo mejor de mí, lo mejor de mis emociones, lo mejor de lo que yo le he podido dar? Mi hija no sabe por lo que yo he pasado, por ella. ¿Me entiende lo que le digo? Pero ahí él me estaba diciendo, o mueres hoy a ella en tu corazón, o ella no sale de aquí. ¿Qué voy a hacer, hermanos? ¿Cuál es mi decisión ahí? ¿Qué hago? Les pregunto, ¿qué hago? Y sabe que yo tomé una determinación en ese lugar. Yo recuerdo que no hace mucho yo le decía a alguien, ¿qué tal? Déjeme decirle esto. ¿Qué tal si Dios, hermanos, les dice algo así? ¿Qué tal si Dios le pide hoy a usted como madre, le uso a usted que tiene una hija, su hija aquí? ¿Qué tal si Dios le dice hoy, hermana,
mañana yo quiero que usted vaya a tal edificio, a tal dirección, y lleve un cuchillo y me sacrifica a su hija. ¿Qué va a hacer? Y va a saber que es la voz de Dios. No va a ser la voz del enemigo. ¿Qué va a hacer? ¿Le vamos a obedecer? Yo le decía a una persona así, ¿qué tal si Dios te dice el día de mañana, coge tu hija, tu hijo, llévamela a ese lugar alto y me la vas a sacrificar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermano? Sabiendo que es la voz de Dios, no es el enemigo. ¿Sabe que usted tiene que obedecerlo? Porque tiene que ser como Abraham, sabiendo en su corazón que aunque él, mire, hermano, no nos imaginamos a Abraham bajando ese cuchillo al corazón de su hijo, sabiendo que si él lo iba a matar, Dios tenía el poder de volver a resucitarlo, literalmente resucitarlo, siendo el hijo de la promesa, no el otro, siendo él el hijo de la promesa. ¿Qué es lo que Dios nos puede estar pidiendo en este día? No a lo mejor sacrificar a nuestros hijos, pero sacrificar cómo los amamos, por Él, por el reino, por su justicia, por andar en los caminos rectos del Señor. Sacrificar cómo yo me amo a mí, qué es lo que yo tengo, por Él, por el reino, hermanos. Otra cosa de las cuales los que decimos que somos cristianos muchas veces no somos conscientes de esto. Y es que muchas veces, yo les hago esta pregunta, ¿alguna vez usted ha parado a pensar cómo fue esa conversación entre el Padre y el Hijo antes de que Él viniera? Cuando Él le dijo, yo iré, Señor. ¿A quién se lo dijo? A Isaías, yo iré, Señor. ¿Quién va a ir por mí? Isaías dijo, yo, Señor, yo voy a ir. ¿Quién de nosotros puede decir eso hoy? Señor, yo voy a ir a la cruz por ti, Señor. Yo muero, Señor. Hazme ser un mártir, Señor, como el hermano allá en Colombia, para que haya un avivamiento en este país. ¿Quién de nosotros aquí presente puede decir algo así? Pero no decirlo de boca para afuera, sino de verdad, por amor a Cristo. Yo le compartía a mi hermano, uno de mis hermanos, yo le decía algo así, ¿sabes qué? Le digo, hay una hermana, y creo que se lo compartí al hermano Mike, hay una hermana que el Señor la mandó al África a hablar del Señor. Y hace unos años, el Señor le decía, yo quiero que tú vayas a Estados Unidos y le hables de mí otra vez. Hazlo reconsiderar sus caminos. Bueno, es una pausa, como dice el salmista, pausa y medita bien en esto, todo ese ruido. Pero no vamos a permitir, hermanos, de que esas distracciones, esos ruidos, nos desenfoque de lo que el Señor nos quiere ministrar en esta mañana. Amén. Entonces les sigo comentando. Cuando esos momentos, como los que me pasaron a mí, hermanos, llegaron a fructificar, yo entendí que era el Señor que iba a ayudarme, iba a ayudar a mi familia, ¿me entiende? A poder perseguir la voz del Señor de una manera a de que las cosas, las circunstancias, no iban a evitar que mi comunión con Él se distrajese por cualquier cosa. Quiero reenfocarme en eso, ¿me entienden? Ahora bien, quiero que vayamos a Apocalipsis 2, ¿vale? Apocalipsis capítulo 2, del 1 en adelante, del 1 al 5 para ser más concreto. Déjenme leérselo en la textual. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé tus obras y arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que se dicen a sí mismos apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Espérese un momentito, madre mía. Sigamos, hermano, no vamos a dejar que esas cosas nos pare, ¿vale? Estoy leyendo, voy a leérselo en la Biblia de las Américas. Comienzo otra vez. Apocalipsis 2.1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro. Dice esto, escuche bien lo que dice el Señor. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes, dice, perseverancia. Escuche bien, esto es una palabra afirmación. Dice,
tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Hermanos, necesitamos recuperar aquello que hemos perdido en Dios. A lo mejor no lo ha perdido por completo. Óigame bien, escúchame bien. Muchas veces no perdemos el amor de Dios completamente. Pero ¿sabe en dónde nos perdemos? Es como cuando usted maneja un coche. ¿Y qué hace Google Maps o sus mapas? Lo está reenfocando a la meta. Muchas veces nosotros por las agitaciones, vuelvo y digo, por las cosas de la vida, muchas veces nos podemos desviar del camino correcto. Como decía Jeremías, mirad los caminos para que nosotros podamos ver, discernir cuál es la senda antigua por el cual comenzamos a andar en nuestras vidas. Esa es la que tenemos que volver a encontrar. Necesitamos, ¿sabe qué? El norte en nuestro ser interior es el Señor. Y necesitamos siempre tener conciencia de Él. Siempre saber hacia dónde vamos en el Señor. No podemos darnos el lujo, se lo digo así, el lujo de perder el norte. Es el Señor, el cual es el Señor. A lo mejor, vuelvo y digo, no ha perdido completamente el norte, pero necesitamos, hermanos. ¿Por qué usted cree que Mike está enseñando de que el espíritu nuestro que está en nuestro interior, el viejo hombre, ese hombre que está ahí dormido, el alma, se apacigua esa voz y se ha despertado el espíritu que el Señor mismo ha puesto en nosotros? ¿Por qué? Porque es necesario que seamos personas viviendo por el espíritu, no andando por la carne, no andando por cómo pienso, ay, cómo me siento, ay, porque me duele yo qué sé, la cadera, la espalda. Hermano, yo me levanté adolorido también de la espalda porque dormí mucho anoche, pero no quiere decir pues que me voy a quedar en la cama. Me tengo que levantar. ¿Sabe qué? Yo soy el primero queriendo salir de mi casa para venir a una reunión así. Cuando yo hago reuniones en mi casa, yo soy el primero que se levanta queriendo tenerlo todo listo para el Señor. No lo hago pensando en a qué hora viene la gente, lo hago pensando en el Señor. Todo lo que hacemos tenemos que pensar que es para el Señor. Es por el Señor, porque Él se dio por mí. ¿Acaso no me puedo dar yo por Él? ¿Me entiende? Y les digo algo. Dios nos está llamando a que volvamos realmente a Él. Yo no sé quién aquí hoy de alguna manera ha escuchado del Señor, o todos nosotros, pongámonos en esa situación, que hemos escuchado del Señor, pero las circunstancias de la vida diaria, del trabajo, de las que están internas, de los que están externos, de los que trabajan 24/7, yo qué sé, hermanos, cuál es la circunstancia, pero qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Qué será lo que Él quiere? Quiero enfatizarme en una palabra ahí, arrepentimiento. ¿Vale? Del Apocalipsis, arrepentimiento. ¿Saben qué arrepentimiento es? Metanoeo, todos lo sabemos aquí, todos los que han escuchado del hermano Mike que ha compartido eso. Pero los que no se acuerdan, es cambiar tu manera de pensar, cambiar el rumbo en el cual ibas. Se lo digo porque de esta manera hay que traer claridad de lo que el Señor quiere sembrar en nuestros corazones. Dios quiere que nosotros nos reenfoquemos en Él. A ver, se lo digo de esta manera, a lo mejor pongamos que usted está enfocado en Dios, pero Dios quiere reenfocarlo en Él. ¿Ya me entiende? O sea, les pongo un ejemplo práctico. En mi casa, en la casa de mis padres, en esa isla, en el Caribe, donde ellos viven, hay un generador eléctrico de los antiguos, hermanos. Dios sabe de qué la edad de piedra es eso. Y uno lo tiene que arrancar a mano, ¿me entiende? Como algunos han visto los primeros coches que existieron, era arrancarlo a mano. Bueno, ese motor era así, ¿me entiende? Y siempre mi anhelo de niño era poder llegar a cierta edad y a ciertas fuerzas para ir yo y decir, sí, papá, yo puedo arrancar eso, porque solo él lo hacía, y mi hermano mayor. Pero yo decía, yo también puedo, hombre, yo voy a intentarlo, ¿me entiende? Y entonces, eso muchas veces, cuando yo le daba y tenía que girarlas, es que no sé ni cómo se llama eso, si le explico no me entenderían. Pero hay dos pistones, hermanos, que uno tiene que mover unas cosas y cuando ya hay una cierta fuerza que esa rueda está moviendo, uno mueve eso y ya de por sí el motor arranca. O sea, yo estoy siendo como la ignición para ese motor, ¿me entiende? Entonces, muchas veces yo le daba, hermano, y decía, sí, va moviéndose y de repente yo movía las dos piezas y el motor me hacía ¡guau! Para atrás. ¿Por qué? Porque no tenía la suficiente fuerza para arrancar el motor. Y sabes que cómo se lo aplico esa es la palabra, muchas veces no tenemos la suficiente fuerza para enfocarnos en el Señor y por eso nos llama a reenfocarnos en Él.
a esforzarnos, a tener las fuerzas necesarias para caminar en los caminos que Dios quiere para nosotros. Hermanos, yo les digo y soy consciente de que a lo mejor, déjenme decirlo, lo que el Señor acaba de sembrar en mi mente, a lo mejor esta sea la última prédica que yo doy. Porque yo les digo algo, yo soy consciente de algo, que yo siempre, desde que voy conociendo a Dios, hermano, le estoy hablando de una vivencia con el Espíritu Santo. Es esto, yo le dije al Señor, Señor, ¿sabes qué? Puestos no quiero, títulos no quiero, ni apóstol, ni profeta, ni ninguno de los 5, ni siquiera le digo un diácono, nada. ¿Sabes lo que quiero? Te quiero a ti, Señor. Desde que yo vengo leyendo la palabra y le dije al Señor, Señor, ¿sabes qué? No quiero saber si lo único Señor, que yo tengo es esto, le digo, bendito sea tu nombre, porque si yo puedo abrirle la puerta a alguien que entre y entran al reino, bendito sea tu nombre, Señor. Que esa alma sea para ti, que esas personas sean para ti. Que sean, Señor, pero llenos de tu Espíritu Santo. Yo le digo, Señor, si puedo abrir la puerta y ellos al entrar y pasar al lado de mí y sienten el aire del Espíritu Santo y los toca de una manera que son cambiados, eso es lo que yo le digo al Señor, quiero. Yo no quiero, hermanos, reconocimiento, ni usted debería quererlo. Usted debería querer ser, ¿sabe qué? Que el Padre, cuando nosotros lleguemos, ni siquiera necesitamos morir, que el Señor nos diga, bien hecho, mi siervo fiel. Bien hecho, mi siervo fiel. O mejor dicho, mi amigo, mi hija, mi amada, mi amado, que seamos fieles para Dios. ¿Me entienden? Les insto por las misericordias de Dios que vengamos a Él. El Señor, ¿saben qué? ¿Por qué le dije lo de la última prédica? Porque le dije al Señor, cuando tú quieres que yo pare, yo paro. Y nunca más lo vuelvo a hacer. Y no va a haber arrepentimiento en mi corazón de tener ganas de volver a hacerlo. Pero mucha gente ha cometido esa equivocación cuando el Señor te da una sola asignación y después quiere seguir haciéndolo. ¿Me entienden lo que les digo? Les narro esto, es un pasaje bíblico, no me acuerdo ahorita porque me acaba de venir. Había un profeta joven en la antigüedad, cuando Dios lo mandó a hacer una sola cosa y le dijo, no entres en la casa de nadie ni te quedes con nadie. ¿Se acuerda, hermana? ¿Verdad que sí? ¿Y qué le dijo? Vino un profeta viejo engañador, ¿y qué le hizo? Irse a su casa a comer con él. Cuando salió, ¿qué le pasó? Lo mató el Señor. ¿Por qué? Por desobediencia, hermano. Desobediencia, le soltó creo que unos leones o algo que lo mató. ¿Cierto que sí? Porque la desobediencia, ¿qué prefiere Dios, hermanos? La obediencia, más que nuestro sacrificio, más que nuestro diezmo, más que nuestra ofrenda, prefiere un corazón, hermanos, como a Saúl cuando le hizo, mira, ¿sabes qué? Lo que le dijo Samuel a Saúl, Dios prefiere no tu sacrificio, no tu carnero, no todo lo que tú me quieres dar, porque el pueblo te incitó, como tú dices. Prefiero un corazón que me obedezca, que me escuche, que tenga ganas de oírme, que tenga ganas de intimar conmigo, que sea como Jesucristo, que dejaba de elaborar todo el santo día y se iba al monte a orar con el Padre. ¿Será que Dios quiere que nuestro monte sea nuestra habitación, sea nuestro coche, sea nuestra moto, sea, en mi caso, mi bicicleta en las madrugadas? Ese es el lugar, hermano, donde nosotros podamos estar. Le insto por la misericordia de Dios que busquen, no diciéndole, bueno, Señor, quiero el último carro del mundo, quiero, Señor, casa y piscina. Hermanos, si ustedes supieran muchas veces las cosas que los verdaderos hombres y mujeres de Dios tienen que pasar. Yo leía esa historia y yo me identificaba con el libro de este hermano. Me identificaba cuando aún la esposa dice, ahí, mire, tendido con 2 balazos en la cabeza, y ya tuvo paz de parte del Señor. Yo no me imagino, y sabe que yo me imaginé esa escena, mi hija viniendo y verme a mí siendo yo ese hombre ahí. ¿Cuál sería su corazón? Pero ellos sabían de que era una semilla plantado en esa nación, plantado en esa ciudad para el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos siervos no han salido de Colombia? Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Creo que Mike dice, y la hermana puede testificar, creo que era una de las ciudades más mortales, ¿no?, de Colombia, donde hubo, creo que, ¿cómo se llama este? Escobar, creo que era por ahí, ¿verdad? ¿Cierto que sí? ¿Ah? Entonces, un lugar muy peligroso, pero mire, claro, pero mire lo que Dios puede hacer en una nación como Colombia, en una nación como la suya, en una nación como la mía, hermanos, en una nación como esta donde estamos. ¿Será que Dios los trajo aquí porque sí? ¿Será que España para nosotros, los que estamos aquí, esta es nuestra tierra prometida? ¿Será que Dios nos está diciendo, ojo, cuidado que se las puedo quitar, ojo, cuidado que los puedo deportar, ojo, cuidado que los puedo mandar a otros sitios donde puede ser una Babilonia para usted? ¿Me entiende? Mucha gente conoce a los amigos del profeta Daniel, pero los conocen por los nombres babilonios. ¿Quién los conoce por los nombres hebreos que ellos tuvieron?
Una vez una hermana me decía eso y yo dije, espérese, hermana. Y recuerdo que oraba y gloria a Dios por Mesac, Abednego, ni yo me acuerdo, ahorita mismo los tenía memorizado. Pero vea, el mundo los quiere conocer a nosotros, a todos nosotros, por las locuras que hemos hecho, pero no por lo que Dios ha dicho que somos nosotros para Él. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Usted es lo que Dios dice que ustedes son. No es lo que el mundo dice, no es lo que Egipto dice, no es lo que Babilonia dice, no es lo que Nabucodonosor dice, es lo que el Altísimo dice de usted, es que nosotros somos, ¿me entiende? Nosotros somos escogidos, linajes para Él. No somos cualquier persona. Hable sobre sus hijos, no son cualquier persona. Las circunstancias que hemos pasado no es por casualidad. Y le insto a que se haga la pregunta como yo me hice, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué he pasado lo que he pasado? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué nivel de muerte quieres? Pero sabe que entre más Dios lo mata es porque más cosas Dios va a hacer con usted. Yo no sé si me escucha alguien aquí hoy. Entre más Dios nos mata es porque Dios más quiere que vivamos para Él y su reino y su justicia. Y que seamos fuentes de amor, fuentes de donde salgan aguas de vida eterna. Hermanos, yo siento que yo sé que lo que estoy predicando es por el Espíritu del Señor aquí hoy. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Déjeme decirle, yo compartía con el hermano y con Miguel el domingo pasado de una persona que Dios la llamó y dice que se tardó 30 años en entrar en el propósito por no negarse a una sola cosa que Dios le estaba pidiendo, una mísera cosa que Dios le pidió. Y cuando por fin lo hizo, le dijo a Dios, te dejo caminar ese camino a tu edad vieja, avanzada, pero ¿dónde está el reporte de los 30 años donde tú no dejaste tu manera de ser por mí? Misericordia de Dios. Dios es misericordioso, aún en nuestra edad avanzada. Tuvo misericordia de esa mujer. No negó una sola cosa y perdió por 30 años. Y decía así la hermana, de vez en cuando escuchaba la voz de Dios y me decía, te ruego que dejes aquello que yo te pedí. Y no lo hacía. Hasta cuando por fin, como creo que a lo mejor su ángel le dio una bofetada, ¿me entiendes? Como cuando llegó el Balaam y tuvo que ver el burro, tuvo que ver el dichoso burro, el ángel que lo iba a matar. Muchas veces yo creo que el Señor tiene que hacer que nuestro ángel nos dé una bofetada para que despertemos. Ojo, y muchas veces las bofetadas de Dios duelen, hermanos, pero son para que reaccionemos, ¿me entienden? No sé si me escuchan, es para que despertemos. Hermanos, los caminos de Dios son mucho más preciosos de lo que, mire, yo puedo tener 1 millón de euros y puedo tener la mejor casa de Valencia y puedo tener el mejor ático, todo lo que usted quiera, el Mercedes-Benz último modelo, puedo tener mi cuenta bancaria llena, pero si no tengo al Señor de la gloria, hermanos, yo sé cómo me llamo yo sé cuál ha sido mi problema con el Señor, yo sé que si yo tengo esas cosas usted no se imagina las cosas que yo anhelo. O que, mejor dicho, pongo mejor manera, lo que yo anhelaba. Yo anhelaba lo mejor de lo mejor. Cuando era soltero, cuando llegué a casarme, yo anhelaba lo mejor para darle lo mejor a mi esposa. Pero muchas veces, ni Dios sabe que yo estoy con años diciendo, Señor, permítame tener un mejor trabajo para jubilar a mi esposa, pero por un motivo, porque ella le encanta buscarte, Señor. Imagínese, ¿acaso no sea eso un buen anhelo de un esposo? De querer jubilar a su esposa para que busque a Dios. Y Dios nunca me lo ha dado, nunca me lo ha dado. Porque Él sabe que a lo mejor en el lugar donde ella trabaja necesita ir y predicar el evangelio del reino de Dios a su jefa, a sus jefes. O ser como yo le decía a mi hermano, tienes que ser una luz, una lámpara en un lugar oscuro. Tenemos que ser lámparas en lugares oscuros. No ver cuán densa es la oscuridad, sino ser más brillante que la oscuridad. ¿Me entienden? La oscuridad es oscuridad porque no hay luz ahí. Dios dijo, sea la luz, y nunca dijo que parara. ¿Por qué creen que el universo nunca ha detenido de expandirse? Porque Él nunca le dijo que parase. Dios nunca quiere que nosotros detengamos, ni que el espíritu que Él ha puesto en nosotros se quede estancado, sino que quiere que continúe, y que seamos una onda expansiva, hermanos, para llegar y tocar a todas las personas, a nuestras familias. ¿Será que si Dios me dice, imagínese esta escena, Dios le dice, hermana, vaya a dar una vuelta alrededor del bloque donde usted viva? Y usted dice, ¿pero para qué? Y no le dice por qué, y usted va y lo hace, y de repente viene la salvación a ese bloque, no solamente a lo mejor a la finca donde usted vive, sino que a los vecinos, y de repente toda la finca. ¿Qué será lo que tiene mi hermana Elizabeth?
por dar una vuelta a lo mejor. Muchas veces son por cosas que parecen tontas, hermanos. Muchas veces parecen que son boberías. Yo le decía a mi esposa, le compartí un testimonio que escuché el día de ayer de un hombre que decía que llegó una señora que acababa de perder a alguien y le decía, Dios me envió porque me dijo que usted tiene una palabra para mí. Y el Señor le dice, espagueti, dile espagueti. Y él dice, no, Señor, ¿estamos locos o qué? ¿Qué espagueti ni qué 8 cuartos? Y le dijo, cuando ya terminó de luchar con Dios, le dijo, espagueti. Y dice que la mujer se volteó y se fue llorando a su asiento. Y se esperó y volvió el marido y le dijo, ¿qué fue lo que usted le dijo a mi esposa? Espagueti, le dice. ¿Y pero eso qué tiene que ver? Y dice que el hombre comenzó a llorar. Ojo con esto, mire cómo es Dios, que muchas veces parece que son locuras lo que estamos hablando. Espagueti, el último día que ellos pasaron con su hija, fue la cena mejor que tuvieron y su comida favorita era el espagueti. Y dice que tuvieron la mejor noche de su vida. Al día siguiente, lastimosamente, un camión y hasta ahí llegó la vida de esa persona. Y eso, le decía el Señor, te digo eso, después le daba la explicación al hombre y le dice, te digo esto, ¿por qué? Para que tú te acuerdes que esa palabra va a sanar tu corazón del abandono, va a sanar tu corazón de la herida, va a sanar tu corazón de lo que tú pudiste pensar que tú podías hacer por ella, pero fui yo que lo hice. Te traigo reconciliación y traigo sanidad en tu corazón. ¿Cuál será la palabra que Dios nos quiere dar para hoy, para mañana? ¿Qué será lo que Dios quiere sembrar en nuestros corazones para que seamos testimonio vivo para otras personas? ¿Ah? ¿Qué será lo que Dios quiere hacer, hermanos? ¿Cuán cercano a Dios estamos? Y mejor dicho, le invito a que veamos más cercano a Él. Amén. Amén. Déjenme leerle esto. Si se dan cuenta, lo que el Señor nos ha estado hablando es de morir a nuestra vieja naturaleza, la carne, el viejo hombre. ¿Pero para qué? Obviamente es para que nuestra verdadera naturaleza, que es divina y de arriba, o sea, que procede del Padre, de los espíritus, sea viviente en nosotros, vivifique nuestros espíritus. ¿Me entienden? Además, acuérdese, hermano, lo que dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Escuche bien, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A Jesucristo, a quien has enviado. ¿Será que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él? Ya no nos llama siervos, nos llama amigos, hermanos, nos llama amigos. ¿Quién aquí quiere ser un amigo de Dios, un verdadero amigo de Dios? ¿Me entienden? Miren, amados, para que nuestro hombre interior, nuestro espíritu sea vivificado, no se trata más de que usted crea que está siendo vivificado mentalmente. No es una cosa mental. Tiene que ser práctico, espiritual, real, fuerte, fuego. ¿Me entiende? No alma, hermanos. El alma tiene que ser un buen sirviente. Pero tenemos que tener, se lo digo así, ¿cómo puedo vivificar el hombre interior? ¿Cómo? Tengo que tener tiempos de intimidad con el Padre. Tiempos donde anhelo al Padre, ¿me entiende? Se lo vuelvo y no sé por qué, hermanos, pero tenemos que reacomodar nuestras agendas para Él. Reorganice su noche para Él. Duerma menos si es posible para Él. Adore al Señor. Quiero que cerremos nuestros ojos por un momento. De verdad quiero que, si los hermanos pueden subir un poquito esa administración. Yo no siento de seguir compartiendo, pero quiero que podamos orar un momento, amén. Quiero que podamos orar un momento.